damos inicio con esta segunda jornada del tercer precongreso sobre integración regional, fronteras y globalización en el continente americano. Este es un evento organizado por el Grupo de Trabajo Fronteras, Regionalización y Globalización de CLACSO, el Centro de Investigaciones y Transferencias CID-CONICET de Santa Cruz y el Instituto de Estudios Sociales y Humanos del CONICET y la Universidad Nacional de Misiones. Sean todos muy bienvenidos a esta segunda jornada. Para terminar este bloque de presentaciones de invitados, voy a convocar a Víctor Hugo Villanueva Gutiérrez, también perteneciente al Grupo de Trabajo Fronteras, Regionalización y Globalización de CLACSO, México. Muy bien, muchas gracias. Pues es un gusto compartir este espacio con ustedes, este momento, en donde pues coincido con muchos de los planteamientos que se han estado haciendo respecto a la relación política, militarismo y frontera, ¿no? Sin embargo, como bien mencionaban, mi participación está más enfocada a la temática que se presentó ayer. Sin embargo, tiene mucho de relación con lo que han estado planteando hoy y sobre todo con el análisis que desde la antropología se propone, ¿no? Como un análisis no solo sociológico en torno a la militarización, sino también cultural e ideológico, ¿no? Un análisis de las expresiones culturales que acompañan a la acumulación militarizada, como la define William Robinson, y digamos, a las campañas ideológicas que digamos, ofrecen soporte discursivo y político, soporte cultural a la expansión militar en nuestro continente. Por parte, por cierto, de la clase burguesa transnacionalizada, ¿no? Entonces, uno de los planteamientos que en este sentido hace William Robinson es el del Estado transformado, para referirse a la caracterización de cómo el Estado nacional interviene a favor de la clase transnacional para que la acumulación militarizada se realice, ¿no? Pero el concepto de Estado transformado a mí me llamó mucho la atención porque uno con la lectura de Robinson puede identificar ciertas características, y al identificar las características de lo que Robinson plantea como el Estado transformado, pues desde el análisis antropológico, a mí me parece que hay una cierta de involución o retroceso en términos políticos, en términos de la forma política que la clase transnacional burguesa está asumiendo para justificar la acumulación militarizada en términos planetarios, ¿no? Entonces, como hay ciertas características de involución en términos antropológicos, pues a mí me surgió digamos, la necesidad conceptual de sistematizar una serie de elementos que yo venía trabajando desde la antropología del Estado y que me llevaron a publicar un ensayo hace 2 años que titulé El Estado en retroceso, poniendo a México, a la política institucional, al poder institucionalizado mexicano, como ejemplo de este Estado en retroceso en el marco de análisis de la transnacionalización del capital. Entonces, lo que voy a presentar ahora rápido son 3 elementos de una visión global o general de lo que considero el Estado en retroceso. Uno de los primeros elementos del Estado en retroceso es, vamos a decir, un absolutismo burgués, ¿no? Es decir, desde el Estado en retroceso se plantea que la participación política de la ciudadanía se restringe necesariamente a la participación en los procesos electorales institucionales, ¿no?
Entonces, no hay un margen de acción política que permita conceptualizar como tal a otras expresiones, por ejemplo, las autonomías de los pueblos originarios o las independencias en torno al poder político y económico que algunas movilizaciones y luchas populares han reivindicado a lo largo de la historia en nuestro continente. Entonces, todas esas otras formas políticas de realización social, al no encontrar cabida en el poder institucionalizado y sus mecanismos de autocontención, entonces son criminalizadas, ¿no? Y para su criminalización, pues se acude no solo a la policía civil, sino a la conformación de grupos de policía militar, como ya lo han mencionado algunos otros colegas en estas exposiciones, ¿no? Esa sería, digamos, una de las primeras características del Estado en retroceso, ¿no? La anulación, la negación de la conceptualización política de expresiones sociales divergentes, autónomas, resistentes e independientes. Otra característica del Estado en retroceso sería el volver al discurso del fin de la historia, ¿no? Que pudiera ser un discurso que ha sido renovado a principios de este siglo. Sin embargo, pues como sabemos es de larga data, ¿no? Esta idea del fin de la historia plantea que el Estado liberal burgués es entonces el culmen de la cultura política moderna, ¿no? No hay más, no busquemos, no intentemos nuevas formas políticas de organizarnos a nivel local, regional o nacional, ¿no? Sino atengámonos al modelo o a la forma política del Estado nacional y tomémoslo como límite de nuestra manifestación política. Entonces, como estamos viendo, en esto que les estoy diciendo, hay ya dos fronteras, ¿no? La primera frontera en la idea del Estado en retroceso es el absolutismo burgués, es decir, no hay más participación más que a través de las vías institucionales, incluso a través de la política pública. Habría que pensar, repensar, hacer una crítica formal del concepto de política pública y las posibilidades que se tiene realmente desde ese concepto de incidir o impactar en la transformación de nuestras sociedades y nuestras realidades concretas. Otra de las fronteras es que les digo, del fin de la historia, no hay más, es el Estado liberal burgués el que reinará desde que se instauró la República a nivel internacional, desde que esa forma política digamos, alcanza la hegemonía. Entonces no hay mejores ni otras formas posibles de realizarnos políticamente. Y un tercer elemento que traigo en este momento para la caracterización del Estado en retroceso es que ocurre precisamente en la fase de la transnacionalización del capital, como lo plantea William Robinson, ¿no? Es decir, el Estado en retroceso lo que está planteando es la factibilidad de administrar la crisis estructural del capital, ¿no? A través de tres elementos que voy a plantear ahora: el militarismo, la militarización y la acumulación militarizada. Bueno, antes de ir más allá, antes de hablar de estos tres elementos, voy a concluir con estas tres primeras fronteras conceptuales y políticas que estoy ubicando desde el concepto de el Estado en retroceso. Bueno, esta idea de que a través del Estado Nacional lo único que es factible ahora es administrar la crisis estructural del capital, tiene que ver con estos análisis de macroeconomía en donde se plantea que la tasa de ganancia global del capital ya no incrementa. Hemos llegado a un momento en el que la tasa global del capital solo decrece, ¿no? Y si alcanza a incrementarse es en el rango del 0.0% hacia abajo, ¿no? En declive. Entonces, pudiera parecer
que en el análisis de la macroeconomía, los ricos cada vez son más ricos, este famoso 1%. Sin embargo, como lo muestra también la estadística de población en términos de percepción económica y administración pública de los bienes, lo que tenemos es que ese 1% es decir, es un número de empresarios, de capitalistas, de burgueses cada vez más restringido, ¿no? Y a la par, ese porcentaje de población que cada vez es más restringido, pues tiene también una tasa de ganancia cada vez más restringida. Eso los lleva entonces a proteger las ganancias, ¿no? A proteger la maximación de las utilidades, etcétera, etcétera. Y para ello recurre precisamente a los cuerpos represivos. Entonces, estas tres características que les he planteado del Estado en retroceso, hemos encontrado a través de la exposición de diferentes colegas acá en el grupo de trabajo de Claxo, que son compartidas en América Latina, ¿no? Claro, hay sus matices, hay sus diferencias entre un país y otro. Sin embargo, en todos los países en los que este grupo de trabajo tiene colegas haciendo investigación sobre el capital transnacional, podemos encontrar estos elementos que les estoy planteando. Entonces, esto explica, desde mi punto de vista, la militarización de las funciones esenciales de los estados, ¿no? Entonces, la pregunta sería a responder en este momento, ¿cómo es que retrocede la forma política burguesa, ¿no? ¿Cómo es que se da? ¿Cómo es que eso lo podemos observar en términos concretos, no solo del análisis abstracto de las... Disculpen el cortón así tan de repente. Bueno, decía yo que iba a plantear, ¿no? ¿Cómo es que el Estado en retroceso ocurre, ¿no? Esto que decíamos de cómo el análisis antropológico del Estado permite ver tres elementos, de los cuales uno es planteado por William Robinson de manera muy clara, que es la acumulación militarizada, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a la acumulación militarizada, quiero hablar también de los otros dos elementos, que es, les había mencionado al militarismo, ¿no? El militarismo tiene que ver con una amplia campaña de difusión ideológica respecto a la necesidad de la intervención de los aparatos, del aparato militar de los estados nacionales en las funciones esenciales de los estados nacionales. Tiene que ver con hacer ver y hacer creer que para salir de la crisis, por ejemplo, de la crisis estructural del capitalismo que estamos padeciendo ahora, es necesario que ciertas funciones como el desarrollo, por ejemplo, es decir, la expansión, expansión e intensificación de la producción de capital, pues sea abierta a la intervención militar, ¿no? Entonces, hacer ver y hacer creer como justo que la participación de los cuerpos militares debe ser realizada en épocas actuales, pues tiene que ver con esta necesidad que tienen los grandes capitalistas transnacionales de mantener la maximización de las ganancias, ¿no? Es decir, el aparato militar no es solo un inversionista más, no es solo un empresario más, ¿no? Sino que también socialmente se intenta presentar como un actor social puro, un actor social justo, un actor social limpio, ¿no? El caso mexicano es muy evidente actualmente, donde desde el Estado Nacional se está intentando generar una narrativa en donde se plantea el aparato militar nacional como un aparato nacional revolucionario, ¿no? Y entonces, con esa justificación, se le están otorgando muchísimas funciones de la administración pública, como son, por ejemplo, la administración de las aduanas, ¿no? La administración de las aduanas a partir del mes pasado en México quedan en funciones de la Secretaría de Marina, ¿no? Y la Secretaría de Defensa Nacional está interviniendo de manera directa en el desarrollo de megaproyectos como son el Tren Maya y el Corredor Industrial
interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en la región centro de México, ¿no? Entonces, como eso hay muchísimas expresiones. Además, las expresiones que Juan Manuel Sandoval pues conoce muy bien de la frontera norte y la militarización del paso de migrantes en la frontera sur México-Guatemala, ¿no? Estas situaciones que se están dando con la intervención del aparato militar en el desarrollo de actividades comerciales y de administración pública en México obedecen precisamente a lo que William Robinson llama como la acumulación militarizada, es decir, la intromisión, la inclusión, la apertura del sector productivo y financiero a las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero, como decía, todo esto, la militarización, que es la toma de territorio y de funciones públicas correspondientes al Estado, y la campaña ideológica que justifica esto mismo, es parte de la actitud policíaca que se está viendo desde la clase transnacional burguesa para controlar la generación de maximización de ganancias, ¿no? Entonces, la antropología en este sentido puede aportar muchos elementos en el análisis del militarismo, ¿no? Del análisis de toda esta campaña ideológica y expresiones culturales que obedecen a presentar como justa, como necesaria, como viable la intromisión de las Fuerzas Armadas a nivel nacional y transnacional en las funciones públicas y de desarrollo que se plantean desde los gobiernos y estados nacionales. Entonces, esta relación cada vez más estrecha entre política y militarización, desde mi punto de vista, no es otra cosa más que una de las manifestaciones más preocupantes de lo que propongo es el Estado en retroceso, ¿no? Es decir, este vínculo, este estrechamiento entre política y fuerza armada es una de las manifestaciones más claras del retroceso, de la involución en la cultura política internacional, ¿no? Bueno, pues hasta aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Con la presentación de Víctor, bueno, damos fin al bloque de presentaciones de esta segunda parte de la jornada del precongreso y vamos a dar inicio entonces, sin más preámbulo, a la fase de discusión, de debate. Les recuerdo para que los que nos siguen por YouTube que pueden hacer sus preguntas, dejar sus comentarios. Hasta el momento hemos recibido muchos saludos y felicitaciones para los expositores. Saludos desde Posadas, obviamente la ciudad sede, La Ceiba, Honduras, desde Puerto Rico, Misiones, también Ingrid desde Centroamérica, varios personas nos están siguiendo desde Honduras, desde Sonora, México. Muchas gracias por seguirnos, por participar. Bueno, me parece que efectivamente a lo largo de todo este taller, así como la sesión previa en mayo, pues han puesto en la mesa del debate, de la discusión y del análisis unos puntos claves. Por eso yo decía hace rato que era importante oír a los invitados que traían otras ideas que iban a ayudarnos a reforzar muchos de los elementos que ya estaban vertidos desde la anterior presentación, en el panel anterior, ¿no? Y que efectivamente nos refuerzan, no solamente en términos de los estudios de caso, que son muy, muy importantes. De hecho, tenemos muchos colegas que están haciendo estudios de caso precisamente para articularlos en un proceso dialéctico con el ámbito del análisis global, regional, local, toda la visión escalar. Aquí quiero referirme en particular a los tres, dos de los invitados y a Luis, ¿no? Y en particular, primero con Víctor, con el que hemos venido discutiendo este aspecto del Estado en retroceso. Me parece que es muy interesante la caracterización que hace. Falta, como él mismo dice, profundizar más en esta perspectiva, pero en esa caracterización es cómo el Estado va retrayéndose de las funciones
que había logrado avanzar ya en un estadio que buscar el beneficio de alguna forma de la población con ese famoso estado de bienestar, y se retrotrae a una parte mucho más a su estado más, digamos, más puro, en función de ser el garante para la burguesía de la reproducción de sus condiciones de ganancia y de sus intereses de clase. Y un aspecto importante en ese sentido, es cómo las Fuerzas Armadas en ese estado son las únicas que pueden hacer uso de la fuerza y la coerción, ¿no? Entonces, ya no hay mediaciones, como las había pues, en ese estado de bienestar, donde la cuestión de otras instancias del mismo estado permitían tener otra forma. Aquí ya es una visión mucho más directa, pero lo hacen con todavía una mayor justificación, en el sentido de que para poder ser los garantes de esa seguridad, pues hay que crear la inseguridad, ¿no? Y crear la inseguridad es dejar el espacio nacional y las regiones de un territorio nacional y inclusive de otros espacios a las fuerzas que prohíjan la inseguridad. Hay que acordarnos que la inseguridad también es una forma de acumulación, ¿no? O sea, el capital busca insertarse en donde va a tener la mejor ganancia, y mientras más rápido y de mayor intensidad, mejor. Pues por un lado tenemos, por supuesto, pues todas las inversiones en el ámbito industrial, productivo, etcétera, donde la fuerza laboral, pues finalmente todavía mantiene una relación capital-trabajo, aunque este sea muy precario, con salarios precarios, etcétera, etcétera. Pero hay otros dos ámbitos que el capital obtiene una gran ganancia, que es la parte informal, ¿no? Donde los trabajadores entran en condiciones todavía más vulnerables, pero finalmente es el capital, principalmente el transnacional, el que va a obtener esas grandes ganancias, inclusive sin pagar hasta impuestos. Pero el otro es el capital ilegal, que se mueve en el ámbito del narcotráfico, tráfico de personas, de armas, la delincuencia organizada, el sicariato, todo ese que deja unas ganancias impresionantes, ¿no? Y además le hace la labor sucia al Estado, al gobierno y al capital, ¿no? En el sentido de que, porque en Colombia o en México, en lugar de con todos esos planes como el Plan Colombia, el Ministerio de América, o en Centroamérica con la iniciativa de seguridad para Centroamérica y aún en el Caribe, se incrementa la violencia, se incrementa el narcotráfico, con todos esos millones que le meten para enfrentarlo. Pues porque no les interesa acabar con eso. ¿Por qué? Porque los paramilitares, los narcotraficantes, etcétera, les sirven al Estado para crear y al capital para generar toda esa infraestructura que requiere, pues para avanzar sus megaproyectos, desplazando poblaciones, ¿no? Movilizando una serie de cuestiones importantes. Entonces ahí, ¿no? Nosotros hemos visto aquí en México, por ejemplo, que hay enfrentamientos entre dos grupos supuestamente rivales con unas matazones tremendas, y la policía o la armada o el ejército llega una hora después, ¿no? Y no hace nada, ¿no? Entonces se pone a vigilar ahí, a ver qué retenes y todo, pero no hay una situación ahí, y mientras ya desplazaron a muchas poblaciones, muchas. Entonces se crea la inseguridad. ¿Y quién es el garante de la seguridad? Pues el ejército, ¿no? Porque entonces el discurso gubernamental es: nuestras fuerzas armadas son las garantes de seguridad, y se crea una visión en la población de asumir que sí, efectivamente son. La gente pide que llegue la Guardia Nacional a sus comunidades porque ha habido ataques de paramilitares, de delincuencia organizada, etcétera. Pide que llegue la Guardia Nacional, pide que llegue el Ejército, pide que llegue la Marina, y llegan, por supuesto, y se plantan ahí. Entonces bajo ese discurso se va a generar precisamente esa visión de que las Fuerzas Armadas son la institucionalidad y
seguridad. Yo creo que ahí hay que profundizar todavía más, porque en ese ámbito de donde el Estado en retroceso ya no asegura el bienestar de la población, sino y le aseguraba el capital, por supuesto, en la reproducción del mismo en el ámbito nacional. Pero ahora aquí las contradicciones son cómo ese Estado en retroceso busca asegurarle al capital, no solamente su implantación en esos territorios, sino que le permite que la acumulación se reproduzca o se dé en el ámbito global. O sea, ya no queda ninguna renta de esos capitales para una distribución. Todo se va afuera. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que asumir eso? Pues un Estado achicado, retroceso, que da migajas y que el que paga pues es el ciudadano, ¿no? Entonces ahí esta contradicción de que es el Estado de retroceso, pero sí, al mismo tiempo, es un Estado en función de los intereses de esa clase capitalista transnacional y del Estado transnacional. Pues ahí creo que hay unos elementos que son importantes revisar. Esto lleva, como dice bien Víctor, precisamente a la militarización de las funciones institucionales, funciones esenciales institucionales, donde las Fuerzas Armadas pasan a ocupar funciones que antes tenían secretarías de Estado, ministerios de Estado, etcétera, etcétera, porque finalmente, bajo el discurso de que ahí se ha mantenido la corrupción, hay que acabar con los funcionarios corruptos. Y entonces, ¿quiénes son los únicos incorruptibles? Pues las Fuerzas Armadas. Pues ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya no se encarga de hacer los caminos, ahora es el Ejército. Ya no se encarga de hacer los aeropuertos, ahora es el Ejército. ¿Por qué? Pues porque le ahorran a la nación y no hay corrupción, eso dicen, pero efectivamente, entonces hoy en día vemos como aquí los militares, los ingenieros militares están construyendo aeropuertos, puertos, carreteras, vías ferroviarias, van a construir las vías ferroviarias en el último tramo del Tren Maya, que es el más defendido por las comunidades. Es la zona de selva y que puede quedar destruida la selva de una manera brutal. Y ahí hay una gran cantidad de comunidades que han estado en lucha por mucho tiempo, ¿no? Y que les van a mandar al ejército. Nosotros hemos tenido una serie de demandas por el instituto de los investigadores de la posible destrucción de una gran cantidad de monumentos arqueológicos, principalmente en esa zona. Pues van a mandar a los militares porque las compañías constructoras que están haciendo otros tramos, pues la gente no les ha bloqueado la entrada, ahora mandan a los militares. Entonces, están a cargo de las aduanas, porque la secretaría que manejaba eso pues es corrupta, están a cargo de los puertos, están hasta de las excavaciones arqueológicas, ahora lo estamos viendo, del aeropuerto internacional que van a hacer en sustitución de la Ciudad de México, se encontraron un cementerio de fauna pleistocénica de cientos de animales, sobre todo mastodontes, y bueno, pues ahí mandaron a los arqueólogos del instituto, pero pues en lugar de meter peones, contratar trabajadores de la zona, campesinos, no, pues el ejército mandó a los soldados a ayudar a excavar, y ahora resulta que los voceros de la excavación son los militares y dicen, no hemos encontrado tantos. Entonces aquí están apropiándose de funciones sustantivas de otras regiones. Y me parece que eso va mucho en función de este proceso del militarismo, militarización y por supuesto la vinculación con la acumulación militarizada, porque les van a dar el Tren Maya a los militares, al ejército, para que lo maneje como empresa y las ganancias sean para el ejército, para asegurar las pensiones de los militares por 30 o 50 años, ¿no? Entonces, en otro caso, tenemos todas las zonas que se están desarrollando en los países globales, zonas específicas de defensa comercial en la frontera y en otros lados, donde han llegado una gran cantidad de empresas de producción militar, ¿no? Y entonces, claro que eso, ahí también están los militares mexicanos, porque son los que tienen que revisar, supervisar y vigilar y toda esta producción, y son parte ya de algunas empresas. Entonces ahí hay una cuestión que es muy vinculante a la cuestión de asegurar el capital transnacional,
pues todo ese proceso. Termino con dos cuestiones importantes. Bueno, por un lado, en el mapa que presenta Jorge, que me parece estupendo, ya he visto sus trabajos, ahí, si montamos los mapas que hemos venido trabajando, los espacios globales y de las zonas específicas de intensa acumulación para la expansión del capital tradicional, coinciden. ¿Por qué? Porque las zonas específicas se crea toda una infraestructura, carretera, legal, energética, etcétera, parques industriales, para que llegue el capital ahí. Entonces, ¿qué significa? Pues que tienen que cubrirlo los militares en términos de seguridad, dar seguridad a esas zonas, y vemos cómo coinciden esas zonas en función de esa zona, de la cuestión militar. Pero y con Honduras, pues vemos, ya nos dijo Luis, todo el desarrollo, toda esta evolución de ese militarismo, de esa presencia de los propios militares, no solamente ya tomando el poder por la fuerza, sino siendo invitados y estando ya ahí presentes a ligar el golpe militar. Bueno, pues estamos atendiendo lo que Robinson llama el Estado policíaco global, que se tiene su expresión en las policías actuando como militares y los militares como policías, como el caso de la Guardia Nacional de México. Y todo esto dentro de ello, pues lo que también plantea Robinson, de cómo esto, en función de los militares, son la seguridad para la población y la supuesta generación de empleo con esos megaproyectos, pues atendiendo a un neofascismo del siglo XXI, ¿no? Que el fascismo del siglo XX buscaba asegurar empleo a las masas, buscaba asegurar no sé qué tanto, bajo un control totalmente militar, y bueno, pues estamos atendiendo un poco a esa visión. Bueno, con eso, perdón, me haya extendido, quería incorporar algunos otros elementos. Ha sido una jornada intensa y muy fructífera. El día de hoy que tuvimos este taller de discusión sobre la militarización del desarrollo y la securitización de las fronteras. Yo les agradezco en nombre del Instituto de Estudios Sociales y Humanos, del CONICET y de la Universidad Nacional de Misiones, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, a todos los que han participado, a tanto los expositores como los que nos han seguido a través de YouTube. Ha sido muy enriquecedor este taller. Vuelvo a mencionar que esto ha sido posible gracias al financiamiento de las instituciones que nos acompañan, además de las entidades organizadoras, gracias al apoyo de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, de Promoción Científica y Tecnológica, ANCIP, y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.